Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a los miércoles con la Academia de Psicología de España. Hoy es un miércoles especialmente significativo, así que voy a comenzar dando la palabra a nuestro presidente de la Academia de Psicología de España, don Eliodoro Carpintero. Buenas tardes, querida directora del panel, doctora García Vera, querido profesor Caprara, amigos y amigas asistentes. Permitidme poner en el comienzo de este acto unas breves palabras para alabar la importancia intelectual enorme que para la psicología tuvo Alberto Bandiura y para agradecer al profesor Caprara, maestro en psicología de la personalidad, gran amigo de la psicología española y académico de honor de nuestra academia, su presencia precisamente esta tarde para hablarnos de la figura de Bandiura, del que fue amigo, fue colaborador y yo creo que en algún sentido continuador, este año en que se cumple el primer centenario del nacimiento de nuestro maestro. Debemos, yo creo, todos los psicólogos a Albert Bandura el valor y el acierto que tuvo para emprender una larga marcha de la psicología a lo largo del siglo pasado, desde el conductismo hasta atento siempre a explicar las conductas mediante variables naturales periféricas al individuo, a una psicología social de la personalidad y al cabo a una psicología cognitiva en torno a la autoeficacia y la autoestima. En ese proceso se fue convirtiendo en un psicólogo atento, diríamos, al yo y a su circunstancia, como hubiera dicho el filósofo Ortega y Gasset. En ese cambio, la personalidad y los valores sociales salieron ganando sin perderse la dimensión biosocial. Y debemos a Gian Vittorio Caprara, que fue su amigo y gran colaborador, haber realizado una expansión investigadora atendiendo a diversos aspectos de una personalidad socializada como es la de los hombres del siglo XXI y muy particularmente en torno a problemas tan clave como los de la moralidad, la violencia, los partidos políticos en nuestras sociedades. El profesor Caprara ha sido profesor muchos años en la Universidad La Sapienza de Roma y está también muy vinculado a la psicología y la cultura de nuestro país y está ligado no solo intelectual, sino también familiarmente a la vida española. Yo agradezco muy de veras a nuestra compañera y académica Maripaz García Vera, que dirige con tanto acierto estas sesiones, la labor que ha hecho para hacer posible este acto que ahora comenzamos. Y por supuesto agradezco al profesor Caprara que una vez más esté con nosotros para enseñarnos y darnos pistas acerca de la psicología que él también conoce. A los dos, muchas gracias. Este miércoles de la Academia es muy singular, incluso por la hora en que lo celebramos, y yo espero que todos los que hoy asisten aprovechen, como todos vamos a hacerlo, gracias a la presencia y apoyo de nuestro conferenciante de esta tarde. A todos, pues, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Ciertamente, en la Academia de Psicología de España conmemoramos con particular satisfacción el centenario del nacimiento de Albert Bandura. Y no podríamos contar con un conferenciante más idóneo para rendir homenaje a tan eminente psicólogo de la personalidad que otro gran estudioso de este mismo ámbito, quien además ostenta la distinción de académico de honor de nuestra Academia de Psicología de España, el profesor Gian Vittorio Caprara, un maestro de la psicología europea y un interlocutor fundamental del pensamiento de Albert Bandura. Muchas gracias, profesor. Gracias a los académicos presentes, a nuestro presidente y, desde luego, gracias a todos ustedes por acompañarnos desde diferentes universidades españolas de América Latina, Guinea Ecuatorial, y hoy queremos dar una especial bienvenida a nuestros colegas italianos. El profesor Gian Vittorio Caprara es catedrático emérito de Psicología de la Personalidad en la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad de La Sapienza de Roma, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera académica. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, donde posteriormente se especializó en Psicología.
Fue becario Fulbright y en 1980 ya era catedrático de Psicología de la Personalidad en la Universidad de La Sapienza, donde ejerció múltiples cargos de responsabilidad. Fue director del Instituto de Psicología, director del Departamento de Psicología, coordinador del programa de doctorado en Psicología Cognitiva, decano de la Facultad de Psicología y presidente de las Facultades Federadas de Artes, Derecho y Economía. Asimismo, dirigió durante más de 2 décadas el Centro Interuniversitario para la Investigación sobre los orígenes de la motivación prosocial y antisocial, convirtiéndose en un referente internacional en este campo. Desde entonces, su labor docente ha trascendido las fronteras italianas con estancias como profesor visitante en universidades de primer nivel mundial. La Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad de California en Irvine, la Universidad de Michigan, la de Stanford o la Universidad de Santiago de Compostela, entre otras. Esta proyección académica internacional ha contribuido de manera decisiva a fortalecer el diálogo entre la psicología europea y la norteamericana, especialmente en torno a las teorías de la autoeficacia y de la personalidad. En estos ámbitos, su colaboración con Albert Bandura ha resultado particularmente fructífera para el desarrollo y consolidación de una perspectiva social cognitiva de la personalidad. La obra científica del profesor Caprara es de gran relevancia y tiene un alcance monumental. Durante más de 4 décadas ha sido un referente indiscutible en el estudio de la personalidad, la prosociabilidad, la agresión, el desarrollo moral y la autoeficacia, así como en el diseño de instrumentos de evaluación psicológica de gran trascendencia, entre ellos el Big Five Question. Bueno, lo conoce todo el mundo como el BFQ, como instrumento de medida del modelo de los 5 grandes, que ha tenido una amplia difusión internacional y traducciones a múltiples idiomas. Muchos de sus trabajos han sido para personalizar la política y poner la persona y su humanidad en el centro de la política. Señoras y señores, sus trabajos, publicados en las más prestigiosas revistas de psicología, son casi 600 artículos científicos, además de numerosos volúmenes y manuales de referencia, consolidándolo como uno de los psicólogos más influyentes del mundo en las últimas décadas. Además de esta brillante y prolífica carrera académica, el profesor Caprara ha ocupado cargos de liderazgo en múltiples asociaciones internacionales. Fue presidente de la European Association of Personality Psychology, miembro del Consejo de la International Society for Research on Aggression, miembro del Comité Ejecutivo de la European Association of Psychological Assessment y miembro del Governing Council de la International Society of Political Psychology. Su contribución editorial es igualmente notable. Ha sido coeditor y miembro de comités editoriales en revistas de alto impacto como el European Journal of Psychological Assessment o el European Psychologist o el European Review, entre otras muchas. No sorprende, pues, que el profesor Caprara haya recibido reconocimiento de las instituciones científicas más destacadas. Por ejemplo, es miembro de la Academia Europea, miembro de la Escuela Superior de Estudios Avanzados de La Sapienza. Y en el 2021 nosotros tuvimos el privilegio de que aceptara ser académico de honor de nuestra Academia de Psicología de España. En 2022 recibió el premio Harold Laswell por logros científicos sobresalientes en psicología política, uno de los más altos reconocimientos otorgados por la International Society of Political Psychology, y en 2023 su trayectoria fue nuevamente celebrada con la concesión del título de honoris causa por la Universidad de Eötvös-Loránd, se pronuncia así, de Budapest, y por la Universidad de Buenos Aires. Esta trayectoria tan vasta como inspiradora encarna el espíritu de una vida dedicada al conocimiento y a la formación de nuevas generaciones, pero también a la promoción de una psicología comprometida con la dignidad humana. Como él mismo decía en su nombramiento honoris causa en la Universidad de Buenos Aires,
no se pueden ignorar los síntomas del malestar de nuestras democracias, manifestados a través de la falta de participación activa de amplios sectores de la ciudadanía. No debemos subestimar los costos del escepticismo y del desencanto cuando conllevan emociones negativas como el rencor, la desilusión y la impotencia. Con esta frase, plagada de compromiso e inminente actualidad, les dejo con la serenidad de un maestro que sigue creyendo que la psicología, cuando se cultiva con rigor, puede hacer del mundo un lugar más justo y mejor. Con su conferencia titulada Reflexionando sobre el pensamiento de Albert Bandura y su actualidad. Muchas gracias, profesor. Cuando quiera. Muchas gracias, querido amigo presidente Elio, por esta invitación de la Academia, de la cual me honoro de ser miembro. Y muchas gracias, Maripaz, por tu muy generosa presentación. Y muchas gracias finalmente también a todos los asistentes por la atención. El próximo diciembre, Albert Bandura habría cumplido 100 años y muchos han sido los eventos que han celebrado su obra desde su fallecimiento en 2021. Hoy no añadiré mucho a lo que ya han señalado otros sobre su extraordinaria contribución al avance de la ciencia psicológica y a los numerosos reconocimientos que atestiguan su profunda influencia en generaciones de científicos. Ya en ocasión del quinto Congreso Internacional de la Sociedad Científica Española de Psicología Social, que se celebró en Burgos en octubre de 2022, y más recientemente en mi introducción al número especial del International Journal of Psychology, tuve la ocasión de remarcar lo que, a mi juicio, son los principales pilares de su construcción teórica y subrayar la extraordinaria resonancia de sus ideas en múltiples ámbitos de la investigación y de la práctica psicológica. Hoy quiero compartir con ustedes los recuerdos que guardo de la persona con la que me siento profundamente en deuda por lo que he aprendido y por lo que soy. Señalar algunos de los avances derivados de su obra y de nuestra colaboración. Y, por último, poner en evidencia la vigencia de su pensamiento ante los desafíos de nuestro tiempo, presente y futuro. La obra de Albert Bandura, como ha dicho el presidente, nuestro presidente, marcó la transición de la teoría del aprendizaje social hacia la teoría social cognitiva, abriendo nuevas perspectivas para la investigación del desarrollo y del funcionamiento de la personalidad, para el tratamiento del malestar psicológico, para la promoción del bienestar individual y para la construcción también de una sociedad más justa. El impacto de sus primeros estudios sobre la imitación de las conductas agresivas fue enorme. Sus experimentos revelaron la eficacia de la exposición a modelos de comportamiento agresivo y resultaron especialmente relevantes en un contexto de creciente difusión de los medios de comunicación y más tarde de los videojuegos. Todos instrumentos, vehículos que pueden favorecer la predisposición a la agresión y a la violencia. Sus énfasis sobre la importancia del aprendizaje por imitación y de los procesos de simbolización ha adquirido hoy una relevancia aún mayor en un mundo mediado por las nuevas tecnologías de comunicación que permiten
a millones de personas acceder a acontecimientos lejanos y diversos, y así ampliar enormemente la variedad de conductas posibles. Su volumen, Principles of Behavior Modification, de 1969, ejerció una gran influencia en la práctica clínica, señalando el potencial de cambio a través de mecanismos cognitivos de autorregulación mucho más allá de los procedimientos tradicionales de refuerzo focalizados en las acciones y sus consecuencias. En Social Learning Theory, de 1977, propuso una extensión de la noción tradicional de aprendizaje basada prevalentemente sobre el refuerzo de la conducta, hacia una nueva perspectiva que reconoce el papel activo y constructivo del sujeto que aprende, así como reconocí el papel determinante de las relaciones con los demás y del contexto social. En Social Foundations of Thought and Action, de 1986, la mayor atención concedida a los procesos cognitivos y autorreguladores sentó las bases para el desarrollo de una nueva teoría, la teoría social cognitiva, que representa un avance decisivo hacia una visión de los seres humanos como agentes proactivos en lugar de meros reactivos ante los impulsos internos y las presiones ambientales. Ello condujo a centrar el interés en la interacción entre motivación, pensamiento y acción, asignando un papel central a los procesos de autorreflexión, autorregulación y autodirección, tal como se desarrollan y manifiestan en los distintos contextos sociales y a lo largo del ciclo vital. En esta perspectiva, el determinismo recíproco triádico constituye un refinamiento del interaccionismo tradicional y un principio fundamental de la teoría social cognitiva. Este modelo conceptual subraya la interacción recíproca y constante entre tres dimensiones: la persona, el ambiente y la conducta, y combina la centralidad de la persona en su unidad, es decir, con sus pensamientos, emociones y capacidades autorreguladoras, con la omnipresencia de las influencias ambientales y con el papel mediador de la conducta que actúa como puente dinámico entre el individuo y su contexto. De hecho, el comportamiento es una fuente de conocimiento y un instrumento a través del cual los seres humanos pueden ampliar su control sobre sí mismos y sobre el mundo exterior. Los procesos cognitivos y afectivos determinan el comportamiento, que a su vez contribuye a su expresión y desarrollo, ya que las personas aprenden a reconocer y regular sus propias emociones y pensamientos a partir de las consecuencias de sus acciones y de sus logros. Asimismo, los entornos físicos y sociales determinan el comportamiento, ya que establecen las condiciones que permiten que los procesos cognitivos y afectivos se traduzcan en acciones, las cuales, a su vez, se transforman los mismos entornos. Cuando conocí a Albert Bandura, su obra ya representaba un marco de referencia fundamental que había profundamente revolucionado la orientación conductual dominante en la psicología estadounidense del siglo XIX y había promovido un cambio significativo hacia una visión comprensiva de la personalidad, capaz de explicar su desarrollo y funcionamiento y de orientar las prácticas psicológicas en la educación, en el trabajo y para la protección de la salud.
Nos encontramos en el verano del 1990 en la casa de Phil Zimbardo en San Francisco para considerar posibles colaboraciones entre nuestras universidades. De aquel encuentro recuerdo las vistas magníficas de la ciudad, la generosa hospitalidad, el placer de la conversación y mi asombro. Recuerdo que Phil Zimbardo fue un gran amigo de extraordinaria creatividad y vivacidad. Recuerdo también que Bandura llevó como regalo ensaladas de su propio huerto y me dio la impresión de ser una persona amable, como otros han dicho, un genio jovial. Así empezó mi colaboración, que pronto se convertiría en amistad con Albert Bandura y con Phil Zimbardo. Con Bandura tuve el privilegio de estar en su casa y de viajar juntos para eventos científicos y de vacaciones. Quería mucho a su familia, a su mujer Kini, a sus hijas Mary y Carol y a sus dos nietos. Estaba orgulloso de su huerto y feliz de compartir sus productos con los amigos. Le gustaban la buena mesa y el buen vino, así como la música clásica. Le gustaba caminar en la naturaleza de Yosemite, así como visitar las bodegas de Napa Valley. En el trabajo era riguroso, exigente y muy diligente. Era plenamente consciente de su valor y estaba convencido de que sus éxitos eran las mejores pruebas de la validez de su teoría, ya que atestiguaban que incluso un chico de una modesta familia de origen ucraniana, nacido en Alberta, había podido tomar las riendas de su vida y alcanzar un reconocimiento mundial. Todo esto porque supo realizar su potencial y confiar en sus capacidades. A lo largo de su carrera recibió muchísimos reconocimientos y premios, entre ellos el doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca y por la Universidad La Sapienza de Roma, el Lifetime Career Award de la International Union of Psychological Science, la Order of Canada y, en 2016, the National Medal of Science, que le fue otorgada por el presidente Barack Obama. Cuando nos conocimos, Bandura era ya uno de los científicos más importantes de nuestra disciplina y había superado una edad en la que muchas personas suelen jubilarse. En realidad, Bandura nunca se retiró definitivamente de su misión. Continuó pensando y escribiendo hasta el final de su vida. Aunque a sus 60 años ya había publicado suficientes artículos y volúmenes como para ser considerado una celebridad, en los años que siguieron, su actividad científica no fue menos productiva ni menos creativa. Después de nuestro encuentro, se publicaron 2 volúmenes, Self-Efficacy, de 1997, y Moral Disengagement, de 2016, además de muchos artículos y capítulos. Finalmente, el volumen Social Cognitive Theory, editado por Daniel Servón y publicado en 2023, ofrece una síntesis de su legado intelectual. En conjunto, estas obras reflejan un pensamiento que nunca dejó de renovarse, apoyado en una creciente evidencia empírica y en una elaboración teórica cada vez más sofisticada.
Con el pasar del tiempo, Bandura llegó a apreciar aún más el potencial de la mente humana, bajo la premisa de que la dotación genética y los sistemas cerebrales predisponen a los seres humanos a vastas oportunidades de crecimiento, pero es el contexto social y cultural el que establece las condiciones para que los individuos puedan aprovechar sus talentos y para que todas las sociedades puedan disfrutar de los logros adquiridos del progreso humano y transmitirlos de una generación a otra. Nunca dudó de que el ámbito de la psicología debía extenderse más allá del estudio del cerebro, para encontrarse con el estudio de la cultura, de la historia y de las sociedades. De hecho, la mayor parte de la actividad humana está situada históricamente y es funcional a los sistemas sociales que a su vez dependen del funcionamiento y de la evolución de los propios seres humanos. Esto lleva a concebir el cerebro y la mente como el resultado de una interacción continua y de una evolución compartida entre lo biológico, lo social y lo cultural. La mente humana es generativa, creativa y proactiva. La agency, que traducimos como agenticidad, representó el constructo básico de una visión de la naturaleza humana en la que el reconocimiento de las grandes potencialidades de la mente se complementa con el reconocimiento del papel decisivo del entorno social y cultural que permite su realización. La conciencia y la intencionalidad son propiedades emergentes de la agenticidad humana, que resultan de la concertación de procesos de maduración y socialización, que otorgan a la especie humana el poder de ejercer una gran influencia sobre su entorno. Asimismo, la anticipación, la autorreflexión, la autoreactividad y la autorregulación son propiedades emergentes que permiten a los seres humanos hacer que los eventos ocurran y de este modo transformar los entornos a través de sus acciones. En esta visión, que rechaza toda forma de reduccionismo físico y social, la persona humana desempeña un papel fundamental en la orientación del curso de cada vida individual, así como en la construcción de instituciones sociales que permiten progresar hacia formas de convivencia más justas. Las creencias de autoeficacia personal constituyen una expresión elocuente de la autenticidad humana y son componentes esenciales de la motivación y predictores fiables de éxito y de los logros en una amplia variedad de ámbitos de la vida, por la salud, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en el deporte y en la política. En efecto, las personas tienden a perseguir los objetivos que perciben a su alcance, evitan las actividades que consideran más allá de sus capacidades y dan lo mejor de sí mismas cuando por experiencia saben que pueden tener éxito. Nuestra colaboración estableció las condiciones
para investigar la contribución determinante de las creencias de autoeficacia en el logro educativo, en las aspiraciones académicas, en las elecciones de carrera, en la adaptación social y en el bienestar. Al principio, nuestros estudios se focalizaron sobre específicas capacidades asociadas a resultados deseados. Más adelante, dirigimos nuestra atención hacia la integración de las distintas creencias de autoeficacia y hacia las funciones que conjuntamente podían ejercer sobre el funcionamiento de todo el sistema mental. De hecho, las creencias de autoeficacia no funcionan de forma aislada, ya que las personas desarrollan creencias interrelacionadas sobre sus propias capacidades en ámbitos amplios del funcionamiento psíquico. Esto llevó a que el foco de atención de la investigación pasara de las creencias de autoeficacia que las personas necesitan para dominar tareas específicas en situaciones determinadas a las creencias de autoeficacia que son cruciales para afrontar con éxito una amplia variedad de tareas y situaciones. Entre ellas, destacan las que permiten a las personas regular sus propias emociones, tanto positivas como negativas, y las que se requieren para gestionar con éxito sus propias relaciones con otras personas significativas en su vida cotidiana. Los resultados empíricos corroboraron, como se muestra en la figura, un modelo según el cual la percepción de la propia capacidad para regular las emociones, tanto negativas como positivas, junto con la percepción de la capacidad para gestionar las relaciones interpersonales en la familia, en la escuela, con los amigos y en el trabajo, contribuyen a favorecer el bienestar y combatir fenómenos y experiencias no deseables como la depresión o la delincuencia. Siguiendo las investigaciones sobre la autoeficacia percibida, la reflexión sobre la eficacia colectiva constituye otra importante aportación de Bandura, al poner de relievo las sinergias que pueden resultar de la convergencia de creencias personales y, por tanto, de las interconexiones entre competencia y confianza a nivel personal y colectivo. La creencia compartida de las personas en su capacidad colectiva para alcanzar determinados logros es un ingrediente clave del éxito colectivo. Al igual que la confianza en las propias capacidades resulta decisiva para impulsarnos a desafiarnos a nosotros mismos y a expresar lo mejor de nuestro potencial, la confianza compartida en las competencias y propósitos del grupo o de las comunidades a las que pertenecemos añade un valor adicional a las creencias individuales de competencia y eficacia. Considero que el trabajo de Bandura sobre la moral no fue plenamente apreciado en toda su magnitud hasta la publicación en 2016 de su volumen Moral Disengagement. Hoy resulta evidente que su relevancia va mucho más allá de su asociación inicial con el estudio del comportamiento agresivo y violento. En este libro, la reflexión de Bandura se extiende a la agenticidad moral y el compromiso social y político, revelando cómo las obligaciones morales de los individuos pueden ser eludidas mediante el autoengaño y cómo este proceso encuentra sus raíces y refuerzos en el contexto social. Si bien puede parecer
un logro de la razón, el imperativo moral de tratar a los demás con el mismo respeto y apoyo que uno desea para sí mismo, los individuos difieren en los valores morales que adoptan en sus juicios y que guían su conducta. Las culturas y sus instituciones políticas y sociales desempeñan un papel crucial en la creación de las condiciones que llevan a los individuos a apropiarse de valores morales, traduciendo en juicio y en conducta las potencialidades individuales que predisponen al cuidado de los demás. Por otro lado, los individuos juegan un papel decisivo en la construcción y en el desarrollo de la moral, ya que son agentes morales. En relación con esto, Bandura señaló que los estándares morales y la autorreactividad constituyen factores básicos de la identidad moral. Los estándares morales representan los principios que los individuos valoran para vivir una buena vida y a los cuales deberían ajustar su conducta para vivir en armonía consigo mismo y con los demás. Cuanto más los individuos valoran y se apropian de los principios morales, es decir, lo incorporan como componentes centrales de su identidad, tanto más su autoestima y respeto por sí mismos dependen de la coherencia entre los principios que adoptan y proclaman y las conductas que efectivamente realizan. Por otro lado, la autorreactividad actúa como un mecanismo de autorregulación moral que recompensa a las personas con sentimientos de orgullo y satisfacción cuando actúan conforme a sus principios y las sanciona con sentimientos de culpa, vergüenza o ansiedad cuando los violan o se desvían de ellos. Finalmente, las personas tienden a actuar de acuerdo con los comportamientos que les producen satisfacción y que están en consonancia con los valores morales que han hecho propios y de los que deriva su autoestima. Del mismo modo, suelen abstenerse de realizar conductas que podrían conducirles al fracaso personal o generar autocensura. Sin embargo, las obligaciones morales pueden ser eludidas cuando, para alcanzar los propios intereses, las personas desactivan selectivamente su juicio moral y sus autosanciones, lo que abre la puerta a comportamientos perjudiciales para los demás. Incluso personas moralmente comprometidas pueden llegar a violar los principios que han suscrito cuando sus intereses están en juego, aunque sigan declarando fidelidad a esos mismos principios. Este fenómeno, que Bandura ha llamado moral disengagement y que podemos traducir como desconexión o desencanche moral, puede observarse en múltiples contextos como la familia, las organizaciones laborales y empresariales, los entornos escolares, deportivos y también los entornos sanitarios. El moral disengagement se produce cuando la activación selectiva de la conciencia y la desvinculación de los controles internos críticos dan lugar a diversas formas de autoengaño y autojustificación. Estas, a su vez, permiten que personas generalmente consideradas como buenas cometan transgresiones sin experimentar angustia moral, violando los principios que proclaman mientras continúan sintiéndose en paz consigo mismas. Como se muestra
en la figura, Bandura identificó 8 mecanismos de desenganche moral: la justificación moral, la comparación ventajosa, el etiquetado eufemístico, el desplazamiento de la responsabilidad, la difusión de la responsabilidad, el minimizar e ignorar las consecuencias, la atribución de culpa y la deshumanización. Estos mecanismos permiten a las personas desvincularse de sus obligaciones morales a través de distorsiones cognitivas, de la conducta reprobable, de los efectos nocivos de las propias acciones y en la percepción de la víctima. La justificación moral, la comparación ventajosa y el etiquetado eufemístico permiten ver la propia conducta perjudicial como menos grave e incluso benigna cuando se presenta al servicio de fines sociales o morales valorados, cuando se contrasta con comportamientos más graves o cuando se presenta bajo palabras habitualmente neutrales con el fin de desviar los efectos ofensivos. El desplazamiento y la difusión de la responsabilidad permiten a las personas ver sus acciones como resultados de presiones externas, tomando así distancia de sus consecuencias perjudiciales o dañinas. Del mismo modo, minimizar e ignorar las consecuencias de las propias acciones permite evitar los sentimientos de preocupación y angustia moral que podrían derivarse de ellas. En última instancia, culpar a la víctima y su deshumanización permite retirar la simpatía y la compasión que se suele conceder a otros seres humanos, y así poder establecer las condiciones para la perpetración de daños y ofensas a veces muy graves. Llegamos a trabajar juntos en el tema del desenganche moral a partir de la investigación sobre la agresión, y en un principio nos centramos en cómo este proceso desempeña un papel determinante en el mantenimiento del comportamiento delictivo y violento, como en el caso del bullying. Con el paso del tiempo, nuestras investigaciones y discusiones se ampliaron para estudiar el papel del desenganche moral para sostener comportamientos que, en la búsqueda de su propio interés, ponen en riesgo el bienestar de los demás y la posibilidad de una buena convivencia. De hecho, los mecanismos de desenganche moral no actúan solo en el ámbito de los comportamientos agresivos, sino que operan al servicio del interés propio siempre que puedan ser instrumentales para preservar un sentido de compromiso moral y la autoestima. Mecanismos similares operan de forma generalizada en todos los ámbitos de vida, lo que permite a las personas desestimar sus obligaciones morales sin poner en peligro el respeto por sí mismas. Esto ocurre sobre todo cuando la autoeficacia moral, es decir, la convicción de saber y poder actuar conformemente a principios morales, falla tanto a nivel individual como a nivel colectivo. En efecto, los mecanismos de desenganche moral afectan también al funcionamiento de las instituciones sociales, que deberían garantizar el bien común, cuando se convierten en creencias compartidas que se refuerzan recíprocamente hasta legitimar una especie de autoengaño colectivo. En esta línea de investigación abordamos nuevos temas, como la ética empresarial y el comportamiento prosocial, avanzando hacia una visión más completa del desarrollo y del funcionamiento de la personalidad, en la que la actuación moral
asume una importancia primordial que da mayor cuenta del potencial humano y amplia los horizontes del desarrollo personal y social. Compartimos la convicción de que para vivir una buena vida no hay más alternativa que vivir en armonía con los demás y preocuparse por su bienestar. Porque no solo cada persona es en gran medida responsable de lo que hace con su propia vida, sino también de lo que hace por la vida de los demás. Lo que más llama la atención en la obra de Bandura es su continuidad, la constante actualización y desarrollo de su pensamiento, su capacidad de seguir cambiando sin dejar de ser coherente consigo mismo, incluso en las últimas etapas de su vida. La reflexión que encontramos en sus últimos trabajos sobre las potencialidades de lo mental y sobre las oportunidades que fomentan su expresión está en plena sintonía tanto con los avances de las neurociencias y de la epigenética, que ponen de relieve la gran plasticidad y versatilidad de los determinantes biológicos, como con los conocimientos que derivan de la historia y de la investigación de las culturas, que ponen de relieve la gran mutabilidad y el carácter multifacético de los determinantes sociales. Las diversidades culturales y las innovaciones tecnológicas dan cuenta de la malleabilidad del potencial humano y de la creciente importancia de las capacidades de actuación de la naturaleza humana. Como el mismo Bandura escribió, las personas han cambiado poco genéticamente en el último milenio, pero en las últimas décadas han cambiado notablemente sus creencias, costumbres, roles sociales y ocupacionales, acuerdos de convivencia, prácticas familiares y estilos de comportamientos y también valores. Sus reflexiones sobre el sí mismo, la libertad y la actuación moral sitúan a la persona en el centro de la investigación psicológica y apelan a la responsabilidad que cada individuo tiene de garantizar que todos los demás tengan la buena vida a la que él mismo aspira y considera merecer. Igualmente, ponen en el centro de la investigación psicológica los entornos transformados y construidos por los seres humanos, y por tanto las culturas y las instituciones sociales que condicionan y modelan el desarrollo de los individuos. Todo esto asigna a la psicología un papel único, el de promover las mejores sinergias, Sí, que tarda un poco. entre las ciencias de la vida y las ciencias de la sociedad, al servicio del bienestar y de toda la humanidad. De hecho, la psicología es la disciplina que debería abarcar de manera integral la compleja interacción entre los determinantes biológicos, intrapersonales, interpersonales y socioculturales del funcionamiento humano. La de Bandura es una visión de la persona que conquista su propia humanidad y se realiza en la historia a través de las sociedades que ella misma crea. Su obra ejerció un enorme impacto no solo en las distintas áreas de la psicología, sino también más allá de sus fronteras. Las instituciones educativas y sanitarias, la organización del trabajo, el mundo del deporte y del espectáculo, la economía y la política
se han beneficiado enormemente de la aplicación de las ideas de Bandura sobre la prevención, la promoción del bienestar y el desarrollo humano. Se sentía especialmente orgulloso de los programas educativos que, inspirados por la teoría social cognitiva y difundidos a través de los medios de comunicación como la radio y la televisión, demostraron su capacidad para liberar de la ignorancia, de la enfermedad y de la violencia a los más vulnerables, mujeres, niños y personas en situación de pobreza. Nunca dudó de la contribución de la psicología a la gestión de los grandes problemas de la sociedad, ni de la responsabilidad del científico de poner su conocimiento, su voluntad y su razón al servicio del bien común. A lo largo de su carrera científica, su gran preocupación por el impacto que la ciencia psicológica pudiera ejercer en la vida de las personas fue un aspecto distintivo de su carácter. Por esto, el reconocimiento de la influencia que el entorno ejerce en los pensamientos, los afectos y las acciones de las personas se ha asociado cada vez más con la apreciación de las propiedades únicas que permiten a los seres humanos disfrutar de las oportunidades de crecimiento. Del mismo modo, el reconocimiento del creciente poder de las nuevas tecnologías, capaces de ampliar el control humano más allá del propio entorno y del tiempo histórico, y va siempre acompañado en él de un profundo sentido de responsabilidad moral ante las consecuencias que las acciones humanas pueden tener para el progreso o el deterioro de la humanidad. Hablamos por teléfono hasta los últimos días de su vida, pero no puedo imaginar qué diría Bandura de los tiempos en que vivimos, de la crisis de nuestras democracias, de la actualidad de la guerra y de los genocidios que seguimos tolerando. Partiamos los mismos ideales de libertad, justicia, respeto, solidaridad y paz. Es el directo es así, siempre. No pasa nada. Éramos conscientes de que había mucha tarea por hacer para remediar la pobreza, el sufrimiento, el egoísmo, pero nunca pensamos que no se pudiera hacer nada. Hoy los desafíos parecen enormes. La ciencia que ha extendido el control de los seres humanos sobre la naturaleza y sobre sus propias vidas a menudo parece ser más una fuente de insidias que de bienestar. Los cambios que se anticipan con los progresos de las nuevas tecnologías plantean incógnitas inquietantes acerca del mundo venidero, ya que pueden transformar reglas consolidadas de convivencia humana, comprometer valores que parecían no negociables y poner en riesgo la salud del planeta. Bandura intuyó los desafíos de las innovaciones asociadas a los medios de comunicación, denunciando con fuerza sus riesgos y abarcando con entusiasmo sus oportunidades. De hecho, la radio y la televisión se han revelado no solo un potencial vehículo de actitudes y conductas peligrosas, sino también un vehículo importante de conocimientos y comportamientos virtuosos. Hoy en día, ante la poderosa y penetrante influencia de los medios sociales, es necesario vigilar su empleo para promover el bienestar
y para desarrollar la capacidad de pensar y elegir responsablemente. En realidad, pueden también revelarse poderosos instrumentos de desinformación contagiosas, desconexión moral, conformismo acrítico y control que amenazan la búsqueda del bien común. Asimismo, hay que vigilar sobre las innovaciones tecnológicas vinculadas a la automatización y a los progresos de la inteligencia artificial, ya que su empleo puede comportar sea un enriquecimiento como un empobrecimiento de la agenticidad humana. Es evidente que las nuevas tecnologías están cambiando profundamente las relaciones de las personas con las máquinas y con su entorno, así como las relaciones entre los seres humanos y consigo mismo. Sin embargo, sigue siendo una incógnita hasta qué punto los humanos podrán preservar el control sobre su empleo y garantizar que todos puedan beneficiarse de sus ventajas. En este sentido, la actual concentración de poder en torno a las tecnologías más avanzadas resulta especialmente inquietante, sobre todo cuando se combina con el deterioro progresivo de las instituciones democráticas. Existen serios riesgos de que sus aplicaciones amplíen las desigualdades entre quienes ejercen el control y quienes son controlados, en lugar de contribuir a la construcción de la sociedad más justa y equitativa. Yo no creo que existan alternativas más sólidas que confiar en las potencialidades humanas y crear las condiciones para que todos puedan beneficiarse de los progresos de la ciencia y de la tecnología, con el fin de incrementar su autenticidad moral. Esto requiere una enorme inversión en el funcionamiento efectivo de la democracia y, por tanto, en el desarrollo de la personalidad y en la educación moral de los ciudadanos. Por todo ello, estoy convencido de que el legado de Albert Bandura sigue siendo un bien preciado y vigente, una guía ética e intelectual para comprender y mejorar el mundo que compartimos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ha sido una conferencia magnífica, ¿no? Creo que no hay ni un solo párrafo que no esté lleno de contenido y que nos haga pensar y, bueno, yo creo que ha sido una lección de psicología fundamental, pero también de responsabilidad moral. No sé los demás, a mí me ha emocionado mucho, la verdad, y le agradezco muchísimo, sobre todo, no sé si sería capaz de ver que nos íbamos a enfrentar a este moral disengagement generalizado, ¿no? Aquí hay varias preguntas, además de agradecimientos por la conferencia. Javier, si alguien lo desea, también puede levantar la mano en las opciones que hay debajo en la aplicación. Javier Crespo dice, buenas tardes. Parece evidente que lo que usted ha explicado parafraseando a Bandura sobre la moral disengagement es lo que está ocurriendo con el genocidio del gobierno sionista de Israel sobre el pueblo palestino. ¿Cree que podría decirse que efectivamente se está produciendo un fenómeno social en Israel generalizado de moral disengagement? Creo que sí. 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 La respuesta es más fácil. Sí, yo creo que sí. Hay un moral disengagement colectivo. No solo en Israel. Otra pregunta que nos hace Ramón Ribes Noguera dice, por lo que he aprendido de la física actual desde el año 91, en que me interesé por la self-organization theticality,
que el libro de Per Bach dice, la calidad, soft, de alguna manera emerge de la cantidad. ¿Pero cómo? Reflexiono sobre la efectiva causalidad que puede tener la autoeficacia percibida frente al poder de la cantidad, hard, de personas que ven la realidad desde otra perspectiva y o si la realidad se autoorganiza según leyes o fuerzas distintas a lo que la propia mente individual es capaz de organizar para sí y los otros. Según esto, podemos pensar en buscar soluciones para problemas socioéticos como la violencia expuesta la semana pasada, el trastorno mental, o será mejor seguir el método de reducción de problemas, ya que con este se pueden afrontar incluidos los problemas que no tienen solución. Gracias por aportarnos tanto para la reflexión y por procurar actuar juntos con los que ignoran cosas distintas a las propias. No sé si algún comentario, si alguien quiere... Un comentario que invita a una reflexión muy compleja. En todo caso, yo creo que, como he dicho, al final tenemos que invertir más en educación. Yo creo, confío mucho en la gente, en su capacidad, en su intencionalidad, en su autenticidad, como hemos dicho. Ma la autenticidad y al mismo tiempo intencionalidad, es decir, la capacidad, la posibilidad de hacer que las cosas ocurran, pero al mismo tiempo hay la responsabilidad. Y hay que investir enormemente en la educación moral, en la educación civil de los ciudadanos. Y en este contexto de la educación, profesor, sería también que la gente supiera que está expuesta a tener esos procesos de desconexión moral y el que la gente conociera esto podría ser una manera de tratar de que estuviéramos más preparados a reconocer que esto nos puede pasar a cualquiera. Y por eso tenemos una nueva literatura que va a acumularse, a aumentar, en ser muy importante sobre la posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico y también de utilizar las nuevas tecnologías para promover autenticidad, no para promover desconexión moral, no para manipular las personas, no para vehicular fake news, sino por enriquecer la posibilidad, las oportunidades, ofrecer la posibilidad de desarrollar las potenciales mejores que tenemos como seres humanos. El pensamiento crítico es uno, pero no solo el pensamiento crítico, también el sentimiento, también la responsabilidad, también la compasión, también la empatía, como la simpatía. Muchas gracias. La verdad que no sé al resto de la audiencia, a mí me ha dejado un poco por un lado, muy orgullosa de que desde la psicología se haga un planteamiento con tanta carga moral y tan actual, la verdad, pero también tengo que decir que, por otro lado, creo que nos ha puesto muchas tareas, tenemos que hacer muchas cosas ¿Verdad? y tenemos que esforzarnos mucho porque al final, de alguna manera, con todas las tecnologías, todo está siendo mucho más, somos todos mucho más vulnerables a tener estos problemas, ¿no? Digamos, de desconexión, de justificación, etcétera, ¿no? Tenemos que confiar en los seres humanos, en la grandes potencialidad de la naturaleza humana. Tenemos que confiar en la posibilidad de poder actuar moralmente, poder actuar efectivamente para el bien común. Mm. Considerar al otro como sí mismo. Garantizar que el tratamiento por los demás es lo mismo que nosotros deseamos. Hay algunos comentarios aquí, felicitaciones también múltiples. Magnífica conferencia, dice nuestro querido académico José María Peiró. Profesor Caprara, muchas gracias por sus aportaciones. La verdad que cada párrafo es para dedicarle un tiempo a pensar en ello. Aquí Pedro Guerra nos dice, del mismo modo que Bandura recogía varios mecanismos para incrementar las expectativas de autoeficacia, recogió también modos para reducir ese desenganche moral colectivo. ¿Tenemos alguna estrategia que sería útil?
quería también agradecerle muy sinceramente habernos dado una conferencia tan emotiva. Bueno, me alegra ver que hay más gente emocionada como yo por esta conferencia sobre una de las figuras más influyentes en el ámbito de la psicología. Bueno, aquí tenemos el pensamiento crítico, es muy importante, los conocimientos, desarrollar la capacidad de, de, de discernimiento, decimos, no sé si existe la palabra en español. Y también, pero nos hemos trabajado juntos estudiando el comportamiento prosocial y no solo con Albert Bandura, pero también con Zimbardo y otros. Hemos pensado a programas para desarrollar las conductas prosociales, que no es solo la conducta prosocial, sino todo un modo de ver, un modo de pensar, un modo de sentir, un modo de relacionarse con los demás que puede contrastar, que puede efectivamente representar una defensa, a- hasta el desengaño moral. Más las personas son críticas, más las personas son, tienen, dan valor al bienestar de los demás, más se actúan por el bien común, más son, se, no, no encuentran el desengaño moral, más se evitan los mecanismos de autojustificación, de autoengaño, de desresponsabilización y naturalmente de dehumanización, que es el máximo, que es el extremo del desenganche moral. En el caso de lo que pasó en Palestina, de lo que pasa en Palestina, y no solo en Palestina, tenemos fenómenos de deshumanización. Este es el problema. Y naturalmente los medios tienen una grande responsabilidad en cómo las noticias son vehiculadas al exterior, cómo la persona, cómo los asistentes pueden comprender, pueden metabolizar, pueden analizar, pueden comprender y criticar y evaluar y sancionar. Muchas gracias, profesor. Bueno, está claro que nuestros académicos, aunque no hayan podido estar aquí ahora mismo, pero están todos volcados en agradecimiento. Cristina Botella, pues nuestra académica Cristina Botella, excelente conferencia, muchas gracias. Nuestra también académica Alicia Salvador, muchas gracias por esta interesante conferencia que plantea importantes cuestiones para reflexionar a nivel personal y de grupo. Enhorabuena. Maite Garay Gordóvil, también nuestra académica, felicidades por la magnífica conferencia, muchas gracias por compartir su conocimiento y sus reflexiones. Ha sido un placer, la verdad que sí, ha sido un placer de conferencia. Carlos Gumiel dice, bajo la perspectiva de Bandura, ¿cómo los discursos de odio afectan a un niño? Me refiero en el sentido de que las personas, el discurso violento no tiene por qué reflejar de forma directa una acción agresiva, sino que en muchos casos se trata de un desprecio simple o incluso a veces disfrazado de modestia. Y muchas gracias desde luego por la conferencia fantástica. También me gustaría saber su opinión sobre esta cuestión. Yo no sé cómo los discursos de odio afectan a los niños, ¿no? Porque No lo afecta bien, naturalmente. lo aprenden, ¿no? Lo aprenden, digo Porque, yo, que será. no, naturalmente, porque el problema es que la transición al acto, de la palabra a la conducta, puede ser muy reducida. Este es el problema, que cuando las personas utilizan palabras de odio, al final pueden también comportarse o actuar comportamientos hostiles o comportamientos agresivos o violentos. O sea, el depreciamiento de las personas que empieza un proceso que va evolucionando hacia la agresión y la violencia. Tenemos verdaderamente en cuenta las palabras que utilizamos y los niños son particularmente expuestos porque mm, en muchos casos no tienen todavía los controles morales que lo pueden proteger.
no tiene todavía el pensamiento crítico que lo puede controlar, que puede ayudarle a vigilar y a elegir y a seleccionar las informaciones. Este es el problema, este es un problema importante. No tienen conciencia de las consecuencias de sus actos, como deberían tenerlos los adultos o ya los adolescentes. Este es un problema de psicología del desarrollo que sabemos. La verdad que no hay más que felicitaciones en el chat. No, no me voy a alargar mucho más. También nuestra querida secretaria académica de la Academia, Araceli Macía, que por lo visto tiene el chat deshabilitado, pero entiendo que también quiere felicitarte. No sé si quiere alguna cosa más. Si no, Araceli, levanta la mano y nos cuentas porque eh, Carmen Tabernero también lo estás viendo, ¿no? Muchas Sí, sí, gracias, querido Jan Vittorio. Un una placer amiga. escuchar la consistencia y coherencia del legado de Bandura en la psicología. Jan Vittorio, tu visión humana y moral, pues hace aún más grande la teoría. Me parece que es algo que compartimos, quienes te hemos escuchado hoy aquí y te seguimos. Y bueno, pues todo, fantástica y emotiva conferencia. Nos has emocionado, profesor. Pero bueno, quizá porque es algo que en el fondo lo que nos has dicho es una de quizá de las asignaturas pendientes más importantes, ¿no? No, Que ma tenemos el problema ahora. es que fuimos amigos, verdaderamente fuimos amigos por mucho tiempo, así que a la pasión de la amistad. Sí, mira, aquí Araceli dice tan actual, emotiva y fantástica conferencia. Gregorio Rojas, que nos habla desde la Psicología de Bolivia, que está allí. Él es el coordinador de psicología de la Universidad Católica de Bolivia. Muy agradecido por la magnífica conferencia. Nos deja muchas y muy importantes reflexiones. Un saludo desde Bolivia. Bueno, pues yo creo que ya el profesor le podemos dejar descansar un rato. La verdad que la conferencia ha sido magnífica. Afortunadamente esta conferencia estará grabada y subida a la página web de nuestra academia, con lo cual todos podremos volver a escucharla y volver a seguir aprendiendo y aquellos que no hayan podido asistir pues también podrán escucharla. Así que con esto por lo menos terminamos con una sensación de haber aprendido, de haber reflexionado. La verdad que no ha tenido desperdicio ni una frase de la conferencia. Y yo quiero aprovechar para darles las gracias por haber estado con nosotros y también para informarles de las siguientes actividades de la academia que ya están anunciadas en nuestra página web. De hecho, el próximo día 23 de octubre, o sea, mañana, tenemos una de las conferencias que organiza la Fundación FIDAP del Colegio Oficial de la Psicología de la Comunidad Valenciana, que impartirá nuestro académico Amalio Blanco. Y es una conferencia que la verdad que es muy sugerente. Dice, el webinar que se va a desarrollar es a las 7 de la tarde y dice seis interrogantes, guía para la intervención social, algo que sabemos que es muy importante. Y luego nuestro próximo miércoles con la Academia de Psicología de España, pues también tendremos el lujo de tener el 5 de noviembre a nuestro querido presidente, Eliodoro Carpintero, que impartirá una conferencia con un título también muy sugerente, Mundo Digital y Psicología. Así que sin más, ir agradeciéndoles a todos ustedes, a los académicos, a todos los colegas de otros países del mundo y desde luego sobre todo a nuestro querido académico de honor por haber estado aquí, por haber hecho el esfuerzo y desde luego por esa magnífica conferencia que Bravo. desde luego yo voy a volver a leerla unos cuantas Gracias, veces muchas gracias a todos. y esperemos estar a la altura y hacer esos cambios. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto con la Academia de Psicología de España. Muchas gracias.